Em, Gracias a la señora Alma, que es la que patrocina la clase. Y bueno, también gracias a la señora Gisela, que es la que nos ayuda con el tema logístico de la clase. Y recordamos que esta clase es para la elevación del alma de los papás de la señora Alma, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una diferencia con el tema que veníamos viendo. Hay cierta relación, pero no va a ser lo mismo, y eso es lo que me gustaría que ustedes se llevasen claro, Besrat Hashem, en esta ocasión. Estuvimos hablando en las clases pasadas acerca del tema de lo que denominamos como angustia o ansiedad. Hicimos también diferencia un poco en la cómo se define tanto una como la otra. Y entonces ahora vamos a hablar acerca del tema del estrés. Entonces, la diferencia principal e importante. Tanto la ansiedad como la angustia, que fue lo que veníamos hablando, lo podemos categorizar como emociones, ¿sí? Es una emoción. En el caso del estrés, el estrés no es una emoción, sino es un estado. Es un estado general que el cuerpo va a presentar. Y podemos decir que el estrés en una parte va a ser algo sistémico de todo el cuerpo y va a ser una reacción fisiológica, ¿sí? A diferencia de la emoción que de la angustia o de la ansiedad que hablamos. Entonces, ¿en qué va a radicar este tema del estrés? Va a radicar en un cambio a nivel del sistema, decíamos, y que está relacionado con la amígdala, ¿sí? Que es un órgano que está ahí, parte del cerebro, podemos decirlo, y que ahí se va a segregar una hormona que, por cierto, últimamente se ha vuelto muy famosa, todo el mundo habla de ella, todo el mundo intenta de reducir o no tener. Y estamos hablando del cortisol, ¿sí? El cortisol se va a segregar ahí en la amígdala y entonces es lo que va a meter, va a poner al cuerpo en este estado de alerta, ¿sí? Y justamente, pues, de estrés. Ahora, ¿cuál es el tema? Que cuando yo les digo que últimamente se está hablando mucho del tema del cortisol y de disminuir el cortisol, por ahí la gente que no realmente ha estudiado este tema y lo habla como por encima y sin conocerlo, piensan que la solución, ¿sí? Es eliminar el cortisol. Ahora, el cortisol no se puede eliminar. ¿Por qué? Porque es como una de las tantas hormonas que funcionan en nuestro cuerpo. Y entonces no se trata de que no haya cortisol, porque el cortisol también va a tener cosas que va a aportar. Y como seres humanos lo tenemos porque se segrega frente a ciertas situaciones. Lo que sí es deseable es el hecho de disminuir ese cortisol o disminuir en consecuencia el tema del estrés y entonces pues eso va a disminuir los niveles, ¿sí? Y por lo tanto, este estado no se va a presentar de una manera tan constante. El problema, y lo que sí podríamos decir que se ha vuelto una cuestión de salud pública, es que la población actualmente tiene niveles de estrés muy elevados. Niños, adolescentes, adultos, ancianos, toda la población, sí, todas las personas presentan niveles muy elevados de estrés que antes no se presentaban. Presentaban, perdón, sí, frente a ciertas situaciones, pero no de manera constante. El problema de la actualidad es que el estrés es algo que está muy constante y que hay personas inclusive que viven día a día con estrés, viven día a día en este estado que les está llevando a su vez a estados emocionales complejos. Les puede llevar a tristeza, les puede llevar a enojo, les puede llevar a ansiedad y a muchas otras emociones, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, el estrés no es una emoción, pero sí que va a influir en las emociones, porque una persona que está
estresada, entonces va a estar mucho más alerta y va a estar inclusive mucho más sensible a diferentes cambios. Entonces, lo primero que hay que, si quisiéramos analizarlo, quisiéramos trabajar el tema del estrés, habría cada quien que hacerse esta pregunta: ¿qué es lo que está elevando, ¿sí? Mi estrés? Si es el ritmo en el que estoy viviendo, si son ciertas actividades que estoy llevando a cabo, si es alguna relación que me está poniendo en esa cuestión de estrés, si es una cuestión económica o es una combinación de todo. Entonces, hacer ese pequeño análisis de si identifico que estoy viviendo bajo estrés constante, porque acuérdense, dijimos que el estrés va a estar, pero si es constante, entonces ahí vale la pena hacerse esta pregunta de cuál es la fuente del estrés. Ahora, si nos vamos otra vez a la parte biológica y lo que les decía del cortisol y que el cuerpo lo segrega al nivel de la amígdala y eso se irriga por todo el cuerpo, el estrés viene porque es una reacción donde el cuerpo entra en estado de alerta, es decir, va a estar identificando cierta situación externa que puede poner en peligro. Eh, pero vuelvo a hacer esta diferencia importante: no es miedo, ¿sí? Si no es, no es miedo, sino es alerta, es una alerta constante. La persona se pone como vigilante em, y justamente, pues, como en un estado de protección, ¿sí? Dentro de la psicofisiología, mucha de la parte de esta teoría más biológica a veces se va como al intentar entender dónde surgen estas conductas, ¿no? Y obviamente desde esa lectura pues le dan un contexto de que en la prehistoria, cualquier libro que ustedes revisen o material de este corte, que va a decir que en la prehistoria, bueno, pues que como seres humanos había que correr, había que escaparse de animales, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos que, bueno, nuestra visión desde el judaísmo es un poco diferente en este sentido, pero como mecanismo sí es cierto que existe y está, y desde que tenemos registros de que existe el ser humano, sí, hay esta reacción. Ahora lo podemos ver también inclusive en animales. Si ustedes tienen mascotas, ustedes también pueden llegar a percibir que a veces los animales también están estresados, están alterados, están en un estado de alerta, ¿sí? Puede ser por una situación que esté presentándose en ya sea en el ambiente o una cuestión interna que el animalito a veces percibe y uno no necesariamente identifica. Pero en los animales también se puede ver el estrés, tanto en mamíferos, en aves y en distintos animales se puede llegar a ver. Entonces vemos que realmente es una reacción, es algo muy, muy relacionado con nuestro sistema, y también por eso es que a veces va a ser complejo porque si bien es cierto, es algo que se puede identificar en el cuerpo, a veces está tan aprendido y tan arraigado que es como que hemos aprendido a vivir con el estrés y pareciera como que ya no molesta tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, aprendimos y ahí lo estamos manejando. Pero, ¿qué pasa? Que cuando se vuelve crónico, o sea, cuando una persona lo está teniendo constantemente todo el tiempo, ahí es donde sí ya se vuelve algo complejo y algo a trabajar, sobre todo porque puede influir en la calidad de vida de la persona. ¿Sí? O sea, cuando una persona está estresada día y noche, evidentemente va a terminar dañando salud a nivel físico, ¿no? Personas que, por ejemplo, desarrollan úlceras, porque además el tema digestivo se va a ver alterado. Todo lo que es el tracto digestivo en cualquiera de sus niveles y de sus áreas se puede ver afectado por el tema del estrés. Hay personas que van a desarrollar también enfermedades en la piel por el tema del estrés, y también todo tipo de conductas que pueden llegar a ser dañinas a nivel
algo más externo, ¿no? Como el tema de una persona que está todo el tiempo deprisa y corriendo, entonces, bueno, eso también va a afectar. Y como yo les planteaba, la pregunta del millón es, bueno, ¿qué es lo que está causando el estrés? ¿No? O sea, si es algo del entorno, ¿sí? Si es porque quizá están en un trabajo donde hay una exigencia de cumplir con un horario, de cumplir con ciertas metas y está como es muy exigente, ¿sí? O personas que están estudiando, por ejemplo, también suele pasar, que hay épocas donde los estudios son más exigentes o carreras específicas que son más exigentes. Entonces, claro, la persona está metida en una situación de estrés constante. Pero puede ser también una relación que hace que la persona esté, decíamos que el estrés tiene que ver con un tema de vigilancia, ¿sí? De estar como muy al pendiente. Entonces puede también que una persona esté en un estado de estrés por una relación en la que está y que le pone en esta situación de estar en alerta constante. Puede ser porque el entorno, ¿sí? La ciudad, el tema de la seguridad, ponga a la persona en un estado de estrés. O pueden ser cualquier elemento que esté en el entorno de la persona o en el ambiente de la persona y también cuestiones internas. Cuando hay personas que tienen patrones un poco más de, me cuido con esta palabra, la voy a decir, más obsesivos, ¿sí? Entonces es probable que puedan estar sometidos a estrés porque sus propios pensamientos le van a llevar a generar un estado de estrés y de vigilancia respecto de situaciones. O en sí, o sea, el hecho de estar analizando, estar pensando mucho en las cosas también puede poner a la persona en un estado de estrés. O yo les decía patrones más obsesivos, como una persona que tiene ciertas exigencias de el estándar de limpieza o el estándar en lo que tiene que haber, ¿no? Digamos, lo que tendría que ser. Entonces, a veces ese choque entre lo que tendría que ser y lo que es en realidad, sí, como al final la realidad se presenta, a veces en esa brecha es que la persona puede estar sometida a estrés. Pero no podemos decir, y repito esto, que el estrés sea 100% patológico, sino que sí se puede volver patológico cuando una persona ya lo está teniendo todo el tiempo y no sabe cómo bajar ese estrés, porque decíamos que en realidad todas las personas al final del día, en ciertos momentos podemos llegar o más bien experimentamos estrés, ¿no? Es parte digamos, de un mecanismo, ¿sí? Un sistema que funciona en nosotros, pero si ya es algo que está siendo muy constante, entonces habría que pensarlo. El acné juvenil puede ser por estrés, sí. En realidad, les voy a decir, casi cualquier enfermedad puede ser por estrés, ¿sí? O sea, casi cualquier enfermedad. No digo que todas las enfermedades sean consecuencia del estrés, pero muchas enfermedades se dan a consecuencia de que hay un estrés y justamente además el estrés lleva a que las células se vayan oxidando más rápido, las células en nuestro cuerpo. Entonces yo les decía, si eso es un rato del día, si una hora, media hora, aquí y allá, bueno, no es tan grave porque nuestro cuerpo también es muy, Hashem lo hizo perfecto y la capacidad de regenerar y de restaurar también es muy buena de todo nuestro sistema. Pero si al final todo el tiempo, si el cuerpo está en estrés y no le damos ese suficiente tiempo para regenerarse, por ejemplo, el tema del sueño. El sueño es algo reparador no solamente a nivel de que nos repara las fuerzas, sino también a nivel celular, a nivel neuronal. ¿Sí? Nuestro cerebro es como que se resetea todas las noches, aunque siempre sigue trabajando porque el cerebro no descansa, pero digamos que hay ciertas funciones que van descansando y es como, hagan de cuenta como una computadora que reinicia un sistema y luego otro sistema y así va durante toda la noche renovando y haciendo todo un proceso de procesar, por ejemplo, el aprendizaje, los recuerdos,
el estrés que recibimos durante el día. Entonces, si no descansamos lo suficiente, y aquí, por ejemplo, hay, por eso el tema de dormir con el celular en la habitación o al lado de la cama es malísimo, porque eso inconscientemente ya nos deja en estado de alerta. O sea, recomendación mía, o si apagan el internet, o si sacan el celular de la habitación, o lo más lejos que ustedes puedan de su cama, de ustedes, porque ahora no me estoy metiendo en un tema de radiación, ¿eh? Yo lo estoy diciendo por el hecho de que el celular esté al lado de nosotros, es como que estamos en esta estado de alerta de si suena, ¿no? O si me llega un mensaje. Y encima, peor la gente que deja los sonidos encendidos, sí que puede llegar a haber un sonidito por ahí de alguna de las alarmas que cada una tenga, ya sea de mensajes o cosas así, y eso al final, ¿qué hace? Que nos despierta, ¿sí? Entonces eso interrumpe el ciclo del sueño. Pero no solo eso, ahora apuntando al tema del estrés, o sea, es como el cuerpo sigue estando en un estado de alerta, ¿no? Como que no lo dejamos que se vaya a que apague esas funciones y descanse realmente, sino que lo dejamos ahí un poco bajito. Hay situaciones donde eso es bueno, ese estado de alerta inclusive en la noche, ¿sí? Es algo que también Hashem nos dio porque hay situaciones donde sí lo necesitamos. Por ejemplo, cuando una mamá está con un bebé recién nacido, tiene que estar en estado de alerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que despertarse para amamantar a ese bebé, porque si el bebé quiere, llora, pues hay que despertarse rápido, ¿cierto? O quizá les ha pasado, están en una situación donde tienen que cuidar a algún enfermo, ¿sí? Hay alguien enfermo y entonces, bueno, hay que estarse despertando, hay que auxiliarle, hay que darle, entonces, bueno, ahí nos quedamos también en estado de alerta, ¿sí? Hay situaciones donde em, de manera ya premeditada nosotros nos vamos a poner en esa situación de alerta porque tenemos algo que resolver. ¿A quién no le pasó que se tenía que levantar temprano, tenía un evento, una cosa importante en la mañana y entonces se estuvo despertando durante la noche, ¿no? Porque es como el cuerpo es como justamente está en alerta, ¿no? No me quiero quedar dormido, no quiero perder esto por lo que sea que ustedes tienen que hacer y entonces uno se va despertando, ¿no? Cada 2 horas, ay, pensé que me iba a quedar dormido, ay, pensé que iba a perderlo, ¿no? Pensé que no iba a escuchar la alarma, pensé que no iba a escuchar el despertador que antes teníamos, ¿no? Entonces, eso es que nuestro cuerpo es una señal de que el cuerpo está en alerta. Entonces, si ustedes se están despertando de noche constantemente, eso ya es un signo de que quizás su nivel de estrés está elevado porque su cuerpo no está descansando, o sea, no están entrando en sueño profundo porque están despertándose constantemente. Aquí entra otra variable que yo estudié en otro contexto, en el tema de el tema de feminidad y todos esos estudios que yo hice en Israel, no tanto como psicóloga, sino como la parte médica y alágica. En uno de esos tantos clases tuvimos un curso con una fisioterapeuta del suelo pélvico. eh, y entonces ella explicaba una cosa bien interesante. ¿Por qué? ¿Por qué lo relaciono? Porque ya sé que por ahí alguno decir, no, pero es que yo me levanto al baño. ¿Sí? Por ahí alguno decir, no, es que yo me levanto en la noche, pero me levanto por el tema de ir al baño. Entonces ella explicaba que una persona que tiene el tema del suelo pélvico sano, hasta una mujer hasta los 60 años, no tendría por qué despertarse en la noche por tema de ir al baño. O sea, si ya una mujer se está despertando antes de los 60 en la noche, ya es una señal que hay que ir a revisar en tema de suelo pélvico, porque quizá hay músculos que están un poco en tema de la vejiga, que haya que fortalecer, hay ejercicios que hay que hacer, y es todo un tema ahí de justo de fisioterapia, pero que la vejiga, digamos, hasta los 60 años no tendría que dar lata en las noches, ¿sí? Después de los 60 años la cosa cambia un poco, pero igual hay algo que fortalecer ahí. Entonces, claro, una persona que ya después de esa edad se levanta una vez al baño en la noche, digamos que es normal, pero es normal en términos fisiológicos, pero igual sí que despierta al cuerpo y sí que altera, digamos, el sueño. Por eso es que después de los 60 años ya el ciclo de sueño cambia y inclusive hay personas que después de esta edad están como un poco más vigilantes, tienen un sueño más ligero.
y también empiezan a despertarse más temprano. Entonces aquí, si alguien ya pasó esta edad y ya empieza a notar que de manera natural su cuerpo empieza a despertar antes, entonces ¿cuál sería la solución para que el cuerpo descanse? Ir a dormir antes, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que hoy en día tenemos muchos distractores de noche, ¿sí? Y muchos distractores, por no decirle celular, pantallas, televisiones, películas y series, ¿sí? Entonces, es algo ahí a pensar y a replantearse. Pregunta por aquí alguien, ¿cuánto es recomendable dormir? Bueno, eso va a depender, pero por ahí de entre la media, digamos que suelen decir 7 horas, sería lo mínimo. Si ustedes dicen, no, es que yo duermo 7 horas diciendo que no descanso, entonces significa que el cuerpo está pidiendo dormir más, ¿sí? Es a veces un tema un poco más particular y, por cierto, que se ha descubierto en los últimos años que la mujer tiene que dormir un poco más que el hombre. No, no muchísimo más, pero tipo 20 minutos más que el hombre, justamente por la actividad cerebral, que la mujer, digamos, está mucho más un tema de estar pensando más. Aquí yo no estoy hablando de un tema de inteligencia, ¿eh? Pero sí el hecho de que en este sentido el cerebro del hombre es como, el hombre es más simple en sus pensamientos y las mujeres son más de darle vuelta a las cosas, ¿sí? Estar pensando, y esto pasó, no sé qué, ¿no? Y estar planeando, estar pendiente de tengo que hacer esto y tengo que ir y voy a hacer, y ¿no? Entonces eso por supuesto que también consume energía, ¿sí? O sea, nuestros pensamientos consumen energía y consumen, ahora sí que o sea, es algo que tenemos que al final que compensar y reparar de alguna manera, ¿sí? Entonces, por eso es importante el tema de entrada. La primer cosa para poder trabajar el tema del estrés es el tema del sueño, ¿sí? Empezar a dormir un sueño de calidad, sin interrupciones, en la medida de lo posible. Yo sé que hay cosas que no podemos evitar, que no podemos situaciones que no podemos cambiar, ¿no? Por ahí quizá hay lugares que dicen, no, pues que mis vecinos hacen mucho ruido y no me dejan dormir. Bueno, es algo que uno no puede evitar. Pero, ¿qué sí podría ser una solución? Quizá ponerse tapones en los oídos, quizá buscar una solución como práctica, ¿sí? En la situación que tengamos. Eh, mm, déjenme ver por acá, alguien pone también estrés, despertar cansado, aunque se durmió sin interrupción. Si se durmió sin interrupción y se durmió las horas, decíamos 7, 8 horas, digamos, y aún así se despierta cansado, sí, 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 definitivamente puede ser signo también de que hay estrés. Yo creo que también ustedes pueden identificar si les ha pasado, que duermen una noche, pero se dan cuenta que el cerebro no dejó de trabajar, ¿no? Entonces hay sueños muy intensos. Están soñando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo y entonces eso también hace que la persona despierte agotada. Porque claro, es como si estuvieron, al final de cuentas, el tema de los sueños es una manera como de resolver conflictos, ¿sí? Eso es lo que implica el sueño. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos vamos a dormir como más conflictuados y entonces eso se refleja en el sueño, o sea, sueños como más intensos, más em, eh, que los logramos recordar más y entonces que están como mucho más presentes y eso también consume cierta energía y bueno, eleva el tema del estrés, ¿sí? Entonces, además del tema de la calidad de sueño, ¿qué más se puede hacer para nivelar el estrés? La actividad física, ¿sí? Sí o sí, eso es fundamental, ya sea caminar, ya sea lo que sea que ustedes practiquen, les guste, es importante sí buscar una actividad con la que ustedes puedan conectar. A veces son cosas de mayor impacto, actividades de menor impacto, pero si por ahí alguna dice, no, yo no estoy practicando ningún deporte, empiecen por caminar y mientras vayan descubriendo qué les podría hacer bien. Pero sí o sí, mover el cuerpo va a eliminar el estrés, porque además el ejercicio no solamente que elimina el estrés, sino que hay varias cosas que están en juego en el tema del ejercicio. Una es que sí disminuye el tema del cortisol, pero a la vez, cuando una persona hace ejercicio, va a segregar hormonas del placer, ¿sí? Dopamina,
eh, endorfinas. Entonces, esas son hormonas que son contrarias al cortisol. En ese sentido, también van a compensar. Y el activar el cuerpo, el mover el cuerpo, entonces eso también va a generar un estado de ánimo mucho más placentero. ¿Sí? Hay, ya sea de liberación, ya sea de, de sentir más tranquilidad. Y también, por muy contrario que parezca, y la que practique algún deporte, esto lo sabe muy bien, activa el cuerpo, ¿no? Entonces, una persona que diga, no, es que yo estoy muy cansada, y después de que la persona hace ejercicio, queda mucho más activada, ¿no? Y yo les puedo compartir personalmente, los días que yo no hago ejercicio, estoy más cansada que los días que sí hago ejercicio. Entonces, es un cansancio diferente. O sea, cuando uno hace ejercicio no es que no se cansa, sí que uno se cansa, pero es un cansancio de activación, eso es un cansancio muscular. Cuando una persona no hace ejercicio, el cansancio que siente es como de pesadez, entonces es diferente. La melatonina es recomendable. Yo les diría, miren, el tema de de todo lo que son las vitaminas, hoy en día también es como que mucha gente las recomienda en internet y yo les diría, no tomen ninguna vitamina sin antes ir a consultar a su médico, porque ¿qué pasa? Que puede que su cuerpo no necesariamente la está necesitando y entonces eso al final puede generar también un desajuste. Entonces, primero ir a ver que, eh, que médicamente no tienen una descompensación en ese sentido y específicamente el tema de la melatonina, yo lo que he leído es que termina siendo algo adictiva. Entonces, ojo con eso. Y en ese sentido será mejor tomar magnesio, porque el magnesio también beneficia el tema del sueño, pero no va a generar adicción. Pero igual, repito, hay que consultar con un médico. O sea, que si van a tomar magnesio, igual que sea aprobado por su médico. Y justamente el magnesio se suele tomar en la noche, o sea, para que intervenga, digamos, en el sueño, pero ojo, no es que son pastillas para dormir, porque igual la persona puede tomar magnesio y puede sentirse más relajada, pero si nosotros no desactivamos esas cosas que nos están poniendo en estrés, entonces igual uno puede pasar hasta las 2 de la mañana sin irse a dormir, ¿no? Porque lo importante no es tomar una pastilla, sino es el estado de relajación que generamos en nuestro cuerpo en la tarde, noche. ¿Sí? Esperen que yo había visto una manita aquí levantada y ya no la veo. ¿Quién era? Si quieren ahora pueden tomar la palabra. ¿Alguien había Hola, levantado la mano? buenos Hola, días. buenos días. Sí, ¿qué tal? Sí, yo precisamente sufría igualmente de esos trastornos en la noche, pero desde que escuché que las oraciones, por ejemplo, una de ellas, el Shema Israel, te ayudan a dormir mejor y yo lo he practicado y desde eso ya duermo toda la noche. Sí, gracias por compartir. Sí, bueno, en el hecho de que nosotros podamos meter justo en la noche, ¿no? Una rutina un poco más tranquila, obviamente el tema de rezar y de hacer algún tipo de, obviamente, bueno, aquí desde la perspectiva judía, ¿no? Sería la vía el decir Shema Israel, pero digamos que no solamente eso, sino todo lo que va a implicar el tema de la rutina de la tarde-noche, ¿no? O sea, hasta cuánto ya por la tarde vamos a estar relajados. Hay cosas muy simples que a veces no nos damos cuenta que nos estarán influyendo, como por ejemplo el tema de la cena, o sea, qué tan pesado está cenando una persona, eh, si por la tarde está muy activada. Fíjense que además en el tema de escuchar el cansancio, ¿no? Porque a veces ya estamos cansados, pero ¿qué pasa? Que nosotros nos seguimos estimulando. Todo este tema de las pantallas, yo les decía, la persona puede estar muy, muy cansada y entonces igual seguir consumiendo contenido de pantallas y entonces postergar el tema del sueño, cuando el cuerpo está diciendo, ya estoy cansado.
¿no? Entonces es importante escuchar esas señales que es muy difícil. Piensen, antes las personas llegaba a cierto horario y ya está, la luz era muy poca, sí es cierto que había velas, había un poco de luz que se podía generar, pero en el momento que empezó la electricidad, y eso ustedes pueden revisarlo, el momento que empezamos con la electricidad, entonces las horas de vigilia empezaron a aumentar, ¿no? Porque obviamente tenemos ahora más luz artificial, entonces podemos aprovechar a hacer cosas. Entonces sí, la pregunta es hasta dónde todos los días yo voy a postergar, ¿no? Hasta dónde alargamos esas actividades que tenemos digamos, de vigilia, ¿no? Hasta dónde le damos. Y por cierto, alguien creo que por aquí escribía que cuál es la hora recomendable, creo que lo leí para ir a dormir, no sé, pero bueno, no digamos, seguramente no a medianoche, ¿sí? Tampoco yo les voy a decir aquí algo irreal, que ustedes me digan, no, bueno, no me puedo meter a las 9 de la noche a la cama, bueno, no, pero definitivamente no el tema del desvelo y no todos los días, porque eso va a seguir generando estrés. Entonces vemos que si podemos dividirlo así, si podemos manejarlo así, va a haber dos partes. El estrés que va a ser a nivel fisiológico, ¿sí? El estrés que va a ser por el tema del sueño, de la alimentación, de la falta de ejercicio, el estrés que va a ser por el tema del entorno, si es una cuestión laboral, si es una cuestión económica, y el estrés que va a ser más dado por la parte interna, ¿sí? La parte más del tema de los pensamientos, de las relaciones, de emociones que están habiendo en una persona. Entonces van a ser dos aspectos que no digo que uno sea más importante que el otro, sino ambos van a jugar un papel importante en el tema del estrés. Y pensándolo ya desde la cuestión monoteísta, que esto va a ser algo similar a lo que vimos con el tema de la ansiedad, en el momento que la persona tiene ese medio, ¿sí? Por el cual puede manejar y soltar cosas que no maneja, entonces eso puede ayudar también al tema de manejar el estrés, o sea, la espiritualidad puede ayudar a manejar el tema del estrés, porque entonces, bueno, yo sé que hay cosas que no puedo resolver, me voy a ir esta noche a la cama a dormir con cosas no resueltas. Pero qué tan capaz soy de soltar y decir, bueno, ya, mañana toca resolver eso que no logré hacer hoy, ¿no? Porque mucha gente justamente en el tema del sueño es como se va llevando trabajo o conflictos a la cama y entonces eso no le deja descansar bien, pero no es por un tema de que su cuerpo no puede descansar, sino es porque está cargando preocupaciones extras, ¿sí? Entonces, en el momento que la persona tiene esta herramienta de la espiritualidad y de confiar en Hashem y de soltarle cosas que no podemos llevar solos, entonces, bueno, ahí es donde eso como un medio, sí, puede favorecer. Ahora, ¿qué me preguntan ustedes? ¿Todas las personas que son religiosas o que son creyentes tienen menos estrés? No necesariamente. No necesariamente porque va a depender de cómo sabemos utilizarlo, o sea, si realmente lo llevamos a la práctica o si lo dejamos solamente como una cuestión teórica. Y ahí la pregunta es, ¿dónde está esa conexión? ¿Qué tanto logramos hacer esa conexión? ¿Sí? Yo escuchaba en una ocasión de una mujer que ella es terapeuta en, en la parte de manejo de duelo, ¿sí? Y entonces ella explicaba que, que una persona que la entrevistaba le decía que si las personas que son creyentes manejan mejor el duelo que alguien que no es creyente. Y ella decía, te vas a sorprender, pero la respuesta es que no necesariamente. O sea, uno diría, bueno, sí, alguien que cree en Hashem, y es una mujer judía, sí, entonces alguien que cree en Hashem y cree en la Torah y cree en un mundo venidero, entonces seguramente que le será más fácil manejar un duelo. Y ella decía, pero no, no necesariamente. Hay personas que se les dificulta el poder elaborar un duelo y hay otras que no, aunque no crean en un mundo posterior. Entonces, en teoría nosotros queremos que vaya de la mano, ¿no? En teoría queremos decir, sí, mi mundo espiritual seguro que tiene que influir en mi realidad.
pero no siempre funciona así. Entonces, si ustedes se dan cuenta que no necesariamente está funcionando así, entonces tenemos algo que trabajar. No es para meter culpa, ni es para decir, ay, ¿por qué no lo estoy sabiendo hacer bien? Sino simplemente es una señal de si estoy viviendo con demasiado estrés, ¿qué es lo que me está costando soltar? ¿Qué es lo que me está costando? ¿Qué es lo que me está causando? Que esa es la primera pregunta que ya trajimos, ¿no? ¿Qué me está causando el estrés? ¿Es algo que realmente puedo resolver? Porque por ahí sí, son cosas que podemos resolver y simplemente lo estamos postergando. Lamentablemente, como seres humanos somos muy complejos y a veces nos enganchamos en situaciones, o sea, digamos que sin querer podemos llegar a autogenerarnos el estrés, ¿sí? Y de hecho muchas personas que van a padecer estrés, si se analiza bien la situación, es probable que descubran que el estrés está siendo como autocausado, ¿no? Es como, uy, gente que descubre que al final ella misma se está poniendo en situaciones que son estresantes. Entonces es una cadena que hay que romper y bueno, y luego metiendo esta parte espiritual, ¿no? Sí, adelante, Ixchel, te escuchamos. No tienes abierto tu micrófono. Ah, Ahí otra estás. vez, no encontraba el micrófono, perdón. Buen día. Sí, de lo que está diciendo, creo que también es parte de podernos conocer bien como seres humanos, porque tendemos a dividirnos también a nosotros mismos, a ver qué es área médica, área mamá, solo soy mamá, y no entendemos que somos un conjunto de muchas cosas y que tenemos que ver que todas terminen amalgamándose una con otra. Y entonces, cuando queremos solo ver espiritualidad, no trabajamos en que permea todas las áreas de nuestra vida, como usted dice, ¿no? Damos por hecho que por arte de magia va a llegar hasta ahí sin hacer un trabajo. Y como dice usted, el poder darnos cuenta de estos pequeños detalles que nos están siendo como un foco rojo, va a ser para que nosotros pongamos ahí el interés y ver cómo trabajar, buscar las herramientas para poder trabajar y poder lograr esto que nos haga ser un ser humano en conjunto, en completo, en todas las áreas de nuestra vida y no por separado. Es lo Ujú. que opino, no sé si esté bien. Muchísimas gracias. Sí, sí, definitivamente. Porque al final todo influye, ¿no? Como alguien que preguntaba si cierta enfermedad, yo les decía es que en realidad cualquier enfermedad al final puede ser resultado del estrés, justo porque somos ese conjunto, no es que en un lugar se termina lo interno, lo físico, y en otro lado está lo emocional o lo espiritual, sino que todo nuestro sistema está muy, 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 muy complejo y muy unido. Entonces, seguro que una cosa afecta e influye y de esa manera, bueno, todo se complejiza. Pero lo importante sí es identificando, sí, primero saber cómo hacer una especie de análisis, qué tan estresado estoy a lo largo del día, ¿no? O sea, eso primero, o sea, estoy estresada, no, más o menos, y luego intentar entender qué días más, si hay alguna actividad que lo está generando, si hay una situación que me está estresando, ¿no? Entonces, ir como definiendo y en base a eso sí, poder ir buscando una solución de cómo poder resolver y cómo poder trabajar ese estrés. Pero también es muy importante el tema de escucharse, ¿no? Yo les decía, hablamos acerca del tema del sueño. Entonces, es importante escuchar al cuerpo. Estoy cansada, necesito dormir más, tengo hambre, o sea, cosas que a veces son muy básicas, el tema del ejercicio, de moverse, pero que en realidad no lo son, no son básicas y que sí que nos regalan mucha, mucha salud, ¿sí? Aquí alguien pregunta, ¿cuándo está pasando un divorcio y no puede ver a sus hijos por problemas entre los padres y la distancia? Uno de ellos está en estrés por no convivir con sus hijos. ¿Qué podría recomendarle? Suena a una situación que es compleja, ¿no? Definitivamente el hecho de que algo está alterando la parte familiar, la parte de las relaciones, no poder ver a un hijo es algo que seguramente que va más allá de solamente estar estresado, sino que hay un tema ahí de seguramente de tristeza, de dolor, de frustración, el extrañar, ¿sí? Entonces es mucho más complejo que el tema del estrés,
pero hacer, por un lado, yo diría como que la persona tiene que construir su vida a partir de lo que es ahora, en este caso una persona separada, divorciada, empezar a trabajar en qué puedo hacer por mí, ¿no? Y ahí cada quien le toca hacer ese ejercicio, porque yo no puedo decir lo hagan A, B, C, D, que cada quien es diferente. Uno, trabajar en su propia persona, en qué le hace bien, en si tema de trabajo, cuántas horas, tema de ejercicio, tema de comida, tema espiritual, cómo trabajar esas partes individuales y por otro lado, trabajar la parte de gestionar cómo sí poder ver a los hijos, qué sí se puede hacer para poder recuperar esta parte familiar que también es importante, ¿no? Entonces entiendo que sí es la situación ahora que está en crisis, bueno, es algo, su realidad es que ahora no puede verlos y eso quizá en este instante no puede cambiarlo, pero que sí podría ser para poder recuperar ese derecho. Eso por un lado. Em, y por el otro lado, pues ir resolviendo su situación de día a día, cómo puede manejar. Yo les decía, el tema del ejercicio es una clave muy importante, el ejercicio, el descanso, la buena alimentación y la parte espiritual. Poner atención a las señales que está dando nuestro cuerpo es importante, porque a medida que ignoramos podemos causar daños a nuestro cuerpo. Así es, por eso con una persona por ejemplo, que empieza con un ardor en el estómago y si no se atiende y pasan los años, termina con una úlcera, ¿no? Entonces, no es que la úlcera surgió de un día para otro, es que esa persona fue acumulando ese ardor y al final derivó en una úlcera y que a veces también, Dios no quiera, puede también pasar algo mucho más grave, ¿no? Entonces, sí, es importante escuchar. Si hay un dolor que ya se está volviendo crónico, crónico significa que ya es constante, ¿no? Por ahí es algo que aparecía de repente, va, viene, pero cuando ya se vuelve crónico, un dolor muscular, un dolor en alguna parte del cuerpo, hay que revisar qué es. Contesto una pregunta más acá y doy la mano a la manita que está levantada. Si hay alguna terapia para el niño herido. Hoy en día ha tomado mucho auge esta palabra, ¿no? Del niño herido. Y es que en realidad, o sea, cualquier persona que se analiza un poquito puede encontrar en sí un niño herido, ¿sí? Porque siempre va a haber alguna herida que nos haya marcado en la infancia. Por supuesto que habrá quienes más y habrá quienes menos, pero en realidad cualquier terapia, sí, cualquier terapia termina trabajando el tema de la infancia. Una terapia bien hecha, lamentablemente también en términos de terapia hay muchas cosas que han surgido últimamente y también hay lo que se le llama como una terapia breve, ¿no? Entonces la terapia breve obviamente no va a alcanzar, va a querer resolver cuestiones puntuales de la vida actual de la persona y no se va a ir tanto al pasado, pero cualquiera de las terapias sistémicas que hay en tema de psicoanálisis, de hecho una de las críticas que nos hacen a los psicoanalistas es que nosotros nos centramos mucho en el tema de la infancia, pero bueno, finalmente ahí es donde a veces se cocinan muchas cosas que vamos cargando de adultos, entonces sí, hay una terapia que desde siempre se centró en el tema de la infancia, fue el psicoanálisis, pero no tanto por el tema de curar una herida, sino que es donde se estructuran muchas cosas. Hay heridas, sí, seguro, pero no solo en la infancia. En muchas etapas de nuestra vida podemos llegar a generar heridas. Y lo interesante del trauma desde la perspectiva psicoanalítica es que el trauma tiene dos tiempos. Uno es el momento del evento traumático, pero es como que ahí se genera como una fractura, pero la persona no lo distingue y hay un segundo evento que puede ser años después o puede ser enseguida, eso depende. Y ese segundo evento es el que va a desencadenar el trauma, el primer trauma que se dio, ¿no? Es como que ahí algo de la conciencia se va a dar y ahí es donde la persona realmente va a empezar a desarrollar sintomatología respecto de un trauma. Pero el trauma en sí, cuando pasa el trauma, no necesariamente genera secuelas, sino queda como ahí algo marcado, pero el trauma va a venir a mostrarse después. Entonces, bueno, eso diría, una terapia bien hecha seguro que va a ir al tema de la infancia. Ahora sí, señora Alma, que tiene más Sí, preguntas. Andelia, Alma buen Rivera, día, adelante. buen día, Mora, y a mis compañeritos. Ya, sí. Mora,
Yo no sé si usted sepa, o es una pregunta, porque luego uno se pasa con las vitaminas, que la D, que la C, que el omega, que el ajo. Si nuestro cuerpo no lo necesita, lo desecha. No sé si usted sepa eso. Bueno, mire, yo médico yo no soy, pero yo les puedo contar una experiencia que adolescente, yendo con una doctora internista, mi mamá me llevó ajá, a una médico internista, pues es que tú necesitas vitaminas justo por esta idea de que no tienes una vida muy estresada, no sé qué, los estudios y actividades extras. Y esa frase que en ese momento dijo la internista fue que si una persona no toma, o sea, está tomando vitaminas que su cuerpo no necesita, ya sea porque ya las tiene o porque simplemente no es algo que está necesitando, simplemente salen en la orina, ¿no? Y de hecho ustedes se pueden dar cuenta que a veces cuando se toman, sobre todo estas vitaminas que son más comerciales, entonces puede haber un olor fuerte en la orina. Entonces esa doctora en ese momento dijo como, bueno, es hacer pipí cara, porque así como entra, sale. Pero, ¿qué pasa? Que eso yo cito a la médico internista, ¿eh? No, no es algo que yo sepa o que yo haya investigado, porque yo no soy médico, yo soy psicóloga. Pero lo que sí se sabe es que no solamente que sale del cuerpo, sino que sí podría generar ciertas alteraciones si se está tomando en exceso una vitamina que pues no se necesita. Entonces, por eso yo les digo, mejor vayan al médico, que les hagan estudios de sangre y ver si ahí algo sale alterado. Entonces, eso sí habría que complementarlo. Pero si el cuerpo lo está produciendo o si ustedes lo están recibiendo de la alimentación y está bien recibido, entonces no habría que tomarlo de manera externa. ¿Qué pasa? Que hoy en día mucha gente que habla de salud ven del hecho de que hay que tomar, hay que vitaminarse, ¿no? Entonces, claro, uno dice, ah, bueno, yo quiero ser mucho más sana, entonces voy a ir a tomar vitaminas. Entonces yo les diría, cuidado, porque sí que puede generar, a veces inclusive a nivel del hígado, ¿sí? Si hay una persona que tiene un tema hepático y entonces está tomando muchas vitaminas y por ahí podría llegar a generarse, Dios no quiera, pero sí un daño al hígado, porque está tomando, está metiéndole al cuerpo más trabajo de cosas que no necesita. Entonces, si es un mes, no pasa nada, pero si es algo que la persona está tomando y tomando y tomando, sí que puede llegar a hacerle daño. Y en general, todo el tema de las vitaminas, o sea, hay vitaminas que son incompatibles con otras y si las quieren tomar, tienen que tomar en cierto horario, que no esté pegado con cierto alimento. Entonces, tiene ahí su lógica, que por supuesto que yo no la manejo porque, repito, no soy médico, pero por eso sí vale la pena ir con y hacerse primero que nada exámenes de sangre, porque ahí entonces ya va a aparecer si ustedes tienen alguna vitamina que sí o sí se necesite. Ujú, Gracias, Mora. con gusto. ¿Alguien más quiere preguntar algo, comentar algo? Si hay algo del tema del estrés que les gustaría que abordáramos la siguiente ocasión. Adelante, señora Elisa, la escuchamos. No encontraba el micrófono. Gusto de verla, Mora. Ravani, una pregunta. Yo, por lo general, yo casi siempre me da la medianoche para dormir, pero yo duermo bien. O sea, yo las horas que yo me levanto temprano en la mañana y yo me levanto descansada. No sé si está bien o uno tiene que tener un horario de antes de las 12 dormir. Y el teléfono yo lo apago y lo dejo metido en la gaveta de mi cómoda. No sé si también tengo que sacarlo de la habitación o, o está bien metido ahí, porque yo cierro No. la gavetita y ahí queda. Sí, si usted dice que Gracias. está apagado y que, a ver, yo creo que ahí cada quien tendría que pensar, ¿no? Si el hecho de tenerlo en la habitación no le pone en estado de alerta, pues entonces no sería necesario sacarlo de la habitación, pero si sí pone en alerta, entonces ahí sí sería bueno. Y si está apagado, pues bueno, quizá y no. Perdón, ¿cuál fue el otro punto de las La horas de hora de sueño? dormir.
Sí, porque de hecho Sí, mi esposo me regaña, me dice, ¿cómo te acostas a esa hora? Y si pones la cabeza en la almohada y roncas, dice, plácidamente. Y yo digo, no, no, o sea, no tengo ese problema de tener que quedarme despierto. quedarse Eso sí, dormida. si tomo café, sí me dan las 3 de la mañana, despierta. Entonces, ¿qué pasa? Que hay ciertas hormonas que son reparadoras del cerebro que se empiezan a segregar por ahí de las 11. Entonces, ese es el tema, que si no nos vamos a dormir antes de esa hora, entonces el cerebro es como que empieza a oxidarse y hay cosas que no termina reparando. Em, pero eso es a largo plazo. O sea, si una persona tiene una rutina de irse a dormir todas las noches a las 12 de la noche, entonces con el tiempo sí es problemático. Sí es problemático Muchas por esa gracias, razón. María. Gracias. Con gusto. Entonces, lo haré diferente. Gracias. Bueno, ahí nos cuenta después cómo le va cuando lo logre. Gracias. Ahora, Señora otra Nagalias. cosa, Ah, sí, perdón. sí, sí. No sé si es extraño, pero a mí me pasa que yo me despierto a las 5 de la mañana y yo me levanto y es una vitalidad diferente a que si yo dejo pasar y me despierto o me levanto a las 7 de la mañana, me siento cansada. No sé qué tendrá que ver si hay algo en eso. Gracias. O sea, que está durmiendo, dice usted, duerme menos horas. Ujú. No, no, no es que duerma menos horas, es que es esa hora principalmente. Si yo me levanto a las 5, 5:30, siento mi Sí, cuerpo diferente, como más pero la vitalizado. pregunta es si está yendo a dormir más temprano. eh, Esas veces que pues, se levanta a las 5:30, pues no, 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 ¿no? igual. Sí, no, igual. Pero no sé, pensé que tenía que ver algo porque de cierta hora, entonces ya, si yo me pasara de esa hora, me levanto, pero ya siento esa pesadez que usted dice, como si no hubiera descansado, pero si me levanto a las 5:30, el cuerpo totalmente es diferente. No sé si tendrá que ver algo. Gracias. Sí, bueno, acuérdense que antes las personas, de hecho, eso era lo que pasaba, ¿no? Naturalmente se iban a dormir cuando oscurecía y se levantaban apenas empezaba la luz, porque eso sí que genera cierta, o sea, no a nivel de descanso del cuerpo, sino el hecho de la energía de decir, me estoy levantando cuando está empezando el día, ¿no? Incluso hay un dicho que dice, al que madruga Dios lo ayuda, ¿no? O sea, también a nivel estado de ánimo nos activa el hecho de decir, me levanté temprano, porque entonces me va a rendir más el día, es como hay una energía que se da, pero no necesariamente por el tema del descanso, sino por el hecho de que nos activamos y es como empezar más temprano el día. Ahí usted piénsalo y nos dice si tendrá que ver. Gracias. Con gusto. Bueno, escuchamos ahora sí a la señora Nagali. Adelante. Sí, muchas gracias, Mora. Bueno, a mí me surge una pregunta, ¿no? En cuestión de que obviamente cuando ya se genera un problema del estrés, porque ya ha pasado mucho tiempo con el estrés y de ahí a raíz de eso se generan consecuencias en nuestro cuerpo, me pregunto, ¿hasta qué punto? Porque obviamente o hasta qué punto es normal el hecho de que si vas tanto tiempo haciendo algo y eso te vas generando y es una acumulación, ¿no? De tantas cosas y te genera problemas en el cuerpo. Pero hasta qué punto sería como empezar a cuidarnos y no, o hasta qué punto es no preocuparse porque es parte de la vida que llevamos cotidiana, el estrés. No sé si me Sí, explico. quizá, sí, creo que lo que usted está preguntando, Ana Gali, es el tema del estrés crónico. O sea, cuando una persona ya está viviendo con estrés todo el tiempo y que además el cuerpo, decíamos, no logra retirar ese estrés. O sea, el examen, la pregunta que cada quien tendría que hacerse es como ver si hay un momento, sí es cierto, puede que se esté en estrés, pero hay momentos del día donde la persona logra estar en calma, logra estar sin sin este exceso de estimulación, porque aquí hay un punto del tema de la estimulación que no lo hablamos tanto, pero no sé si nos da tiempo de hablar de esto o si me lo anoto para la siguiente. Entonces, si estamos altamente estimulados, estamos todo el tiempo haciendo cosas y todo el tiempo la persona está entrando en este estado, entonces seguramente que ya es algo crónico. Si se puede resetear, se puede reparar, se puede cambiar, seguro que sí. Pero primero
tiene que haber conciencia de que realmente hay un estrés elevado, que la persona lo quiera cambiar, porque hay personas que tienen estrés y ellas son felices con su estrés. ¿Sí? Entonces aquí es un tema también de elección, porque el estrés además es como que les ayuda a funcionar. Hay personas que, por ejemplo, que procrastinan y dejar las cosas al final es como, bueno, eso mete en un estado de estrés y eso es como que a nivel emocional necesitan eso para funcionar. Hay personas que van a estar buscando situaciones de estrés porque también a nivel emocional requieren de eso. Entonces, lo primero es que la persona quiera cambiar, ¿no? O personas que, por ejemplo, les cuesta bajar el ritmo y que quieren ser funcionales todo el tiempo. Entonces, lo primero es querer cambiar, querer dar cuenta que quizá ese método no es tan sano, que está todo el tiempo en estrés. Y ya cuando la persona dice, no, sí que quiero cambiar esto, ir de a poco trabajando el tema de la rutina, de los hábitos, de las emociones, y yo me iría más a fondo, ¿no? Como por qué funcionar al 1000 por hora, que también es un tema social muy actual, o sea, la sociedad un poco impulsa más hacia a ese punto, a ser funcionales, a rendir, a ser exitosos. Hay muchos valores que se han metido en la sociedad que nos llevan, nos empujan más hacia una vida de más estrés de lo que quizá en otras épocas. Pero de que se puede reestructurar y que sí, reconociendo que va a haber momentos de estrés, pero que no tienen que ser el eje de la vida de la persona. No sé si le alcanzo a contestar. Muchas gracias, Mara. Sí. Ok. Bueno, no sé si había. Ah, sí, Sara, la escuchamos y con este comentario nos quedamos. Adelante, Sara. Gracias, Mora. ¿Cuál es la diferencia de el estrés con respecto a la ansiedad? Sí, yo les decía al inicio que la ansiedad es una emoción y el estrés es más un estado fisiológico, ¿sí? O sea, al final pueden tener un punto de conexión. Digamos, una persona que está ansiosa generalmente va a estar estresada, pero no es lo mismo, porque la ansiedad ya lo va a llevar más a la parte emocional y a la parte de los pensamientos. El estrés es algo sistémico, es que el cuerpo está alerta y el cuerpo va a estar como estar en esta situación de estar corriendo constantemente, pero no necesariamente una persona estresada va a tener ansiedad. Muchas veces sí, pero, pero no siempre, no necesariamente. Sí, o sea, la ansiedad ya va a ir más a la parte emocional y a la parte de los pensamientos y va a ser mucho más compleja que el tema del estrés solamente. Porque el estrés, digamos, neto va a ser a nivel fisiológico. Ya cuando se va a la parte de las emociones, entonces ahí sí podría ya pasar a ser ansiedad. ¿Se entiende? Creo que tengo que repasar las anteriores de donde habla de la ansiedad, ¿no? Porque creo que ahí, por ahí empezó para El distinguir primero la bien. ansiedad, exactamente. Sí. Sí, para ver más o menos, o sea, que me quede claro cuáles son las características de decir, ah, estoy estresada o estoy ansiosa, ¿no? Ujú. La pregunta es cómo está el estado emocional. O sea, usted puede decir, estoy estresada, pero a ver, pero estoy contenta, ¿sí? Ujú. Estoy Exacto. estresada. Sí, porque a mí, por ejemplo, me pasa, yo casi siempre ando así, con mucho estrés, o sea, ando siempre movida y a mí me es muy difícil en el momento cuando yo puedo sentarme y estar tranquila, no puedo, o sea, como que tengo que hacer algo y busco qué hacer y así, ¿no? Porque siempre ando muy movida, pero al menos a veces ante ciertas situaciones me he dado cuenta que mi respiración cambia. Entonces es ahí donde digo, bueno, ahí que sería como como un síntoma de ansiedad o que pudiera ser eso, porque sí he notado que no es siempre, pues, sino cuando
suceden ciertos eventos extraordinarios donde sí mi respiración es como entrecortada y es ahí donde sí me gustaría saber qué es. Sí, bueno, de por sí el estrés de entrada es vivir al límite, ¿no? Es estar, yo les decía, estar corriendo, estar todo el tiempo haciendo, estar funcional, estar creando, estar generando. Entonces, también cabría hacerse la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué tener que ser funcional todo el tiempo? ¿Por qué tener que estar, por qué no poder parar? Que les repito que es la enfermedad del siglo, o sea, todo el mundo, de alguna manera, hay muchos motivadores a nivel social, económico también. Antes la gente vivía con menos dinero y entonces también tiene lógica que la gente tuviese una vida mucho más tranquila, más pausada. Y hoy en día nuestras condiciones nos llevan a correr. O sea, hay muchas condiciones que nos empujan a correr. eh, pero la pregunta es si realmente, o sea, que estamos perdiendo en el camino, ¿no? Que estamos perdiendo cuando pasamos todo el tiempo corriendo, cuando estamos todo el tiempo viviendo al límite, porque eso definitivamente deja un precio a nivel emocional y a nivel fisiológico. Así que bueno, si quieren lo seguimos hablando la siguiente clase. Y bueno, gracias a todas, gracias de nuevo, señora Alma, señora Gracias, Mora. y a Gracias, todas señora Alma. las que participaron, las que expusieron su situación personal y bueno, a todas. Bendiciones para todas, que estén muy bien. Por aquí creo que había quedado una pregunta y ya no alcancé a contestar. Solo lo contesto. Personas que entonces tienen un trabajo nocturno y entonces duermen de día, sí, definitivamente el cuerpo no se repara igual. Y, y hay un tema de, digamos, de oxidación y de envejecimiento más temprano, seguramente. Pero si la persona realmente se procura ciertas horas de descanso, no necesariamente lo va a llevar a enfermedad, pero definitivamente el cuerpo no se va a reparar igual que cuando se duerme de día que cuando se duerme en la noche. Bueno, bendiciones para todas, hasta luego, todo lo mejor. Gracias, Muchas Mora. gracias, Buena Mora. semana. Gracias.